siempre, Señor, por siempre. Tú reinas, tú reinas hoy y siempre. Tú gobiernas en todo, Señor Jesús. A ti fue dado nombre sobre todo nombre. A ti quien fue levantado hasta lo más alto de los cielos, quien está sentado en el trono, quien gobierna, quien rige y domina, al que todos hoy cantamos y adoramos al único Señor, al único Rey, al único Dios. Levantamos nuestra voz al Rey, al poderoso, al eterno, al verdadero, al más grande, al que permanece fiel, al que nunca cambia, quien cuando abre su boca sale verdad, quien cuando abre su boca declara su poder, al que está sentado en lo más alto y su trono está establecido en el cielo. Nada llega al poderoso, al magnífico, al que merece toda adoración. A ese exaltamos, a ese adoramos, al único, al verdadero, al que se revela, al que se da a conocer a los suyos. Oh, magnífico, magnífico, magnífico Dios. Eres el único Dios, bueno e incomparable, tu naturaleza perfecta es. Eres el único Dios. Eres el único Dios, pleno e incomparable, pleno e incomparable. Tu naturaleza, perfecta es. Eso es, todos juntos declaremos esa verdad. Eres el único Dios, pleno e incomparable, tu naturaleza perfecta es. Eso es, todos juntos a una misma voz. Eres el único. Eres el único. Sí, Señor, tú eres el único. Pleno e incomparable, tu naturaleza perfecta es. Perfecta es.
aperturamos este tiempo para testimonios. Todo aquel que ha venido hoy a la casa del Padre y sabe que tiene ese testimonio de poder, ese testimonio de transformación, ese testimonio de sanidad, ese testimonio que tiene que ver también con todo aquello que el Señor está mandando hacer y que ha visto el fruto de la aplicación de la palabra, pues este es el tiempo para que usted pueda pasar y pueda testificar de las maravillas del Señor. Así que puede hacerlo y no tener pena, no tener vergüenza de declarar la obra transformadora del Señor en su vida. Buenas noches, iglesia. Mi testimonio tiene que ver con algo que me sucedió en escuela bíblica este domingo que pasó. Me tocó que impartir la enseñanza a los niños y cuando estaba impartiendo la enseñanza, pues yo he estado algo enferma de mis vías respiratorias, ¿verdad? Y mientras la estaba impartiendo, pues empecé a toser y me dice uno de los niños, Santiago, maestra, me dice, ¿ya tomó algo? No, le digo yo, ¿verdad? Pero se quedó así, seguí impartiendo la enseñanza. Al final, pues, cuando él me dijo eso, en mi corazón yo les estaba impartiendo, pero algo vino a mi corazón y dije yo, a ver quién de ellos me dice que quiere orar por mí. Entonces, impartí todo, ¿verdad? Terminó la enseñanza y al finalizar, Santiago se acercó a mí y me dijo, antes de irme, quiero orar por usted. Y declaró sanidad en mi vida y yo le creí al Señor y soy sana, pero algo muy importante que sucedió en esto es que la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él, aún siendo tan pequeño, escuchó la voz del Señor y pudo acercarse a mí a declarar esa sanidad con esa autoridad, y le doy muchas gracias al Señor por lo que Él está haciendo en los niños de escuela bíblica. Dios les bendiga, hermanos. Es lindo lo que he podido estar viviendo en este tiempo que hemos estado llegando a las casas y establecer el reino de Dios en las familias, y ahí en ese lugar. Cómo se han dado las situaciones, cómo pudimos ir a la casa de un joven donde la mamá testificaba y decía, ustedes vinieron aquí, mi papá estuvo enfermo, mi mamá estuvo enferma, yo enferma, salí después yo y volvió a entrar mi papá. Y ella nos decía, yo estaba pidiéndole a Dios que vinieran a orar por nosotros y estaba a punto de buscar porque la mamá de ella asiste a la iglesia, decirle a mi mamá que dijera que vinieran a orar por nosotros, y nunca se imaginó que por medio de la vida de su hijo, quien fue evangelizado, fuimos y oramos, fuimos a establecer ahí sí que el reino de Dios a su familia, ahí a su casa, y oramos por ellos. Nos permitieron hacer el grupo el día lunes allí, y ella nos daba testimonio desde el día que ustedes vinieron. La atmósfera cambió en mi casa. Aquí se sentía un ambiente de que quién tocaba ahora, quién nos va a dar ahora, y aquella cosa fea, me decía ella. Y desde que ustedes vinieron a orar, todo cambió. Y le dábamos gloria a Dios por eso. Iba a evangelizar con una hermana del grupo de mi hermano Ronald, con Rocío. Íbamos a evangelizar a una familia y fuimos a establecerles el reino de Dios allí. Y me llamó la atención porque el lugar que era un lugar donde vendían licor. Y me gustó la valentía de Rocío, porque ella fue quien me dijo, acompáñame, Johnny, a ir a evangelizar. Y fuimos y empezamos a evangelizar, y una de ellas era una familiar de ella, pero en una de esas ella empezó como que ella fue a la iglesia algún tiempo, algo así, y empezó a sacarme un montón de textos, porque es que esto dice las escrituras y que yo la dejaba escuchar y yo le decía al Señor, no quiero salirle de la misma forma de ella, porque entonces voy a debatir con ella. Pero me encantó cuando el Señor me empezó a hablar y literalmente sentí que fue Él. Le dije yo, ¿sabe qué es lo que me encanta? Que Jesús, cuando evangelizó a la mujer samaritana, no le entró con un texto bíblico, sino que le pidió de beber. Me encanta, le dije yo, cuando el Señor evangeliza a Pedro y solo le dice que deje sus redes.
Entonces yo vi que cambió su actitud y yo le dije, no le estoy diciendo que no tengamos que saber textos, que no tengamos que saber la palabra de Dios, más que saberla es vivirla y aplicarla. Entonces ella cambió su actitud y me dijo, tiene toda la razón. Entonces, al final Rocío me dijo, qué bueno que me acompañó, porque la vez pasada igual, miren, me atacó a mí así, y yo no había qué decirle, pero le dije, fue Dios, porque créanme que un momento yo me quedé así, porque no quería entrarle igual, le dije, porque íbamos a empezar a debatir ahí, pero gloria a Dios, porque después ella al final, yo encontré una persona ahí y estuve platicando ahí y me dijo, dígale a Rocío que yo la voy a buscar. Entonces, y creo que Rocío va a testificar después de qué sucedió con la vida de ella. Íbamos a una familia donde a veces lo que decían por el temor, la hermana del grupo me había dicho cómo era su familia. Ella me decía, ella tiene mucho inconveniente para venir al templo porque se oponen en muchas cosas. Entonces le dije, ¿sabe qué? Reúname a su familia y vamos a ir. Y ahí se reunieron, habían 8 o 9 personas ahí. Y les saludé y fuimos con mi hermana Liz y predicamos, les establecimos el reino de Dios. Una pareja de ellos está asistiendo ahorita con nosotros al grupo y definitivamente el fruto lo estamos viendo en nuestro grupo de comunión familiar, ¿verdad? Cómo están llegando y cómo están activando muchos de los discípulos, porque el fruto está llegando, lo estamos llegando a traer pues y ellos mismos se siguen inquietando en seguir llevando más fruto. Entonces glorifico a Dios por eso, porque Dios, recuerdo muy bien que en su palabra dijo que Él nos iba a sorprender. Y yo sé que esto es algo mínimo de lo que verdaderamente Él va a hacer con nosotros. Yo siempre le decía al Señor cuando escuchaba la palabra que decía que no habrá sistema que te puede contar. Yo decía, Señor, pero sistema sí hay. Pero el Señor me hablaba en la vida de Abraham, no hay ni un sistema que hoy pueda contar la arena del mar, me decía, ni las estrellas del cielo. Entonces le dije, es cierto, Señor, eso así es, y porque definitivamente así es como el Señor lo declaró, y gloria a Dios porque todos nosotros que estamos creyéndole al Señor y corriendo con esto, podemos testificar de lo que Dios está declarando en medio de nosotros. Bendiciones, iglesia. Mi testimonio es de transformación. Le doy gracias a Dios por tener el privilegio de estar en el Congreso de Mujeres, porque Dios es soberano y hay áreas donde yo estaba a falta y me tenía que corregir, y esto me llevó a poder recibir su palabra y también aplicarla, y glorifico a Dios por ello. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer Colosenses y luego vamos a Hechos. ¿Qué dice Colosenses 4, versos 2, 3, 4 y 5? Dice, perseverad en la oración, sigan velando en ella. ¿Con qué dice? Con acción de gracias, orando también para que lo manifieste como debo hablar. Y dice el verso 5 aquí, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Muy bien. Vamos a regresar a Colosenses, pero vayamos juntos a Hechos capítulo 5. Que dice el verso 42, muy conocido. ¿Qué dice? Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué? ¿No cesaban de qué? Veamos el capítulo 2 siempre de Hechos. Dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina, dice, de los apóstoles, sigan, en la comunión unos con otros, ¿qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Dice en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando vemos Hechos, el capítulo 2, el capítulo 5, nos encontramos con una explosión, como una revolución que está dándose en Jerusalén, en donde en capítulo 6 de Hechos nos habla de que crecía la palabra del Señor y se multiplicaba la cantidad de discípulos. Eso fue sorprendente. Ahora, el Señor no le dijo a los apóstoles y a los otros, los que eran como 120 en número, no les dijo, miren ustedes, prepárense con un local, o hagan un nuevo templo, o amplíen el templo. Definitivamente las conversiones los agarró a ellos, ¿qué? ¿Ah? Ellos no se imaginaban la manera en que el Señor iba a trabajar las conversiones. Pero ojo y oído, pues. Ellos no se imaginaban cómo lo iba a hacer el Señor. Pero tampoco el Señor, ¿qué? Dependió de ellos. ¿Para qué? Para hacer lo que él había determinado hacer. Vamos, porque los quiero bien conectados. Entonces, el Señor no los preparó, ¿en qué sentido? Otra vez revisando. A ver, Luqui. No los preparó en relación a templo. No los preparó en relación a qué? A espacio, a un lugar. Miren ustedes, necesito que ustedes me preparen un lugar grande por causa de las conversiones. No dependió del lugar. No dependió de logística. No dependió de la preparación en ese sentido, pues. Bueno, Señor, ¿qué vas a hacer? Ya tenemos un lugar grande. Entonces, ¿por qué el Señor lo ejecutó de esa manera? Vamos, aquí tenemos micrófonos, solo alcen la mano y participemos todos. ¿Por qué el Señor lo ejecutó de esa manera? Porque si el Señor manda primero a que busquen un espacio, lo que hubieran hecho es limitar a Dios en las conversiones masivas. Muy bien, hubiesen limitado a Dios. ¿Por qué lo hubiesen limitado? Porque todo espacio va a ser limitado. Es insuficiente. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿por qué el Señor realizó así, lo ejecutó de esa manera? Porque probó el corazón de los discípulos para que fueran y hicieran y le creyeran. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Axel. El Padre también está muy interesado en las personas y en las familias. Entonces, para él el tiempo es muy apremiante. Muy bien. También el tiempo es muy apremiante. Pero entonces, ¿por qué lo ejecutó así? Porque el Señor lo planificó. Todo lo hace en base a ¿qué? A su plan. Ese es su plan. Él no está diciendo a la iglesia hagan planes. Él solo está llevando a la iglesia a que ejecute ¿qué? Su plan. No está diciendo, a ver, todos mediten cómo creen ustedes que podríamos lograrlo, que podrían realizarlo. Por eso hay que ponerle atención a cómo habla el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es eso? Ese es mi plan. Vayan y háganlos. Entonces, en la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, por eso es que el Señor no vemos dándoles instrucciones. Bueno, ustedes, quiero que primero vayan, prepárense, vayan a buscar un lugar.
¿Él qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús antes de ascender? A ver, escucho algo débil el asunto aquí, la participación. A ver. ¿Ah? No, ¿qué les dijo él antes de ascender? Allá en Hechos 1. ¿Qué les dijo? A ver. Les digo que no se vayan, no se muevan. ¿Qué? ¿Cómo? No te escucho. Hasta que esperen la promesa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No se movieron, se quedaron ahí. Porque eso les dijo él, ¿verdad? ¿Y qué se quedaron haciendo? ¿Esperando qué? Lo que les había hecho, esperen la promesa. Pero ¿por qué Jesús no los preparó? Miren, lo que sí les encargo es que vayan y amplíen el templo. Prepárenme. No. Porque el Señor ya tenía ¿qué? Ya tenía elaborado su plan. Ya tenía contemplado sorprenderlos. Ya lo tenía contemplado. Sorprenderlos en relación a ¿qué? A lo que han dicho, a la multiplicación, a la cantidad de conversiones. Ella lo tenía determinado. Los voy a sorprender. Porque en cada su naturaleza multiplicando. A ver. A la expresión. Cada ocasión él les enseñaba, es correcto. A ver. Sorprendiendo en cuanto a la expresión de su misma naturaleza, multiplicándolo de esa magnitud. Recuerden que ya había tenido vivencias donde, ¿qué fue lo que les dijo a los discípulos un día? Venid en pos de mí y os haré. Entonces, las vivencias que habían tenido con Jesús, ¿cómo había sido la pesca? ¿Qué en particular? Que dice que eran tantos los peces que ¿qué? Que se rompían las redes. O sea, él ya los había sorprendido, ya les había mostrado cómo era el accionar de él. Entonces, si le estaba diciendo, os haré pescadores de hombres, la misma expresión de su naturaleza se iba a dar a conocer. Así como él podía darle de comer a 5,000 gentes solo teniendo 5 panes y 2 peces. Así como él podía multiplicar los peces aun cuando Pedro y los que hubiesen estado con él lo habían intentado toda la noche. Pero la expresión de su naturaleza, ¿qué marcaba? Marcaba la diferencia. Mostraba la abundancia, la generosidad. Es mucho más abundantemente para todas las cosas. O sea, él ya había sentado bases. Él ya había mostrado el diseño. Sin embargo, ellos, por eso dice que, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? De repente. Los sorprendió el Espíritu Santo, pero también los sorprendió la cosecha. Pedro seguramente cuando se para y comienza a predicarles, Pedro no pensaba lo que iba a acontecer. No sabía exactamente qué iba a acontecer. No se lo imaginaba. Pedro realmente les predica, les comienza a relatar acerca de Jesús. Pero él no se esperaba con que se compungieran y le dijeran, ¿qué haremos? Muy bien, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago y los demás que mencionan las Escrituras, tenían un trabajo repentino. ¿En qué sentido? Sí. ¿En qué sentido? Más específico. Bautizar. Repentinamente se para Pedro, predica, se levantan con él los otros, pero cuando se convierte en 3,000,
comenzó el trabajo que extraordinario, el trabajo masivo de bautizar en ese mismo instante a 3,000 gentes. Ojo pues, ¿qué les dijo Jesús? Que se quedaran y ¿qué? Que esperaran la promesa. Pero él no les dio detalles como miren, va a ser de repente. No. ¿Qué más detalle no les dio? Cantidad. ¿Qué más? Ahí están listos pues porque miren, van a necesitar tener listo algo para bautizar. O sea, todo eso llegó de repente. Pedro no sabe exactamente qué va a pasar la segunda vez que predica y se convierte en ¿cuántos? 5,000. Ojo pues, ¿por qué se convierten 5,000? Ya se habían convertido 3,000 y ahora se convierten 5,000. Estaba dentro del plan del Señor, es correcto, pero a ver. Sí, en parte. Porque con los 3,000, a ver, por favor todos, si Dios no es limitado, ¿por qué no les dio de una vez los 8,000? Porque con los 3,000, no solamente era de probarlos, sino que con los 3,000, ellos tenían que ejercitarse con los 3,000. Todo lo que el Señor los había ¿qué? Él ya los había capacitado, los había adiestrado. A ver, ayúdenme ustedes, ¿cómo los capacitó Jesús? Algunos van a decirme, pues enseñándoles, no me refiero a eso. Vamos a aspectos prácticos. ¿Cómo los capacitó Jesús? Cuando los mandó a que reunieran de 50 en 50 una multitud. Decilo. Cuando Él los mandó a que reunieran de 50 en 50. ¿Cuántos habían ahí? Aproximadamente. Como 5,000. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, pero ¿qué les dijo Jesús a ellos? Al principio. ¿Qué les estaba diciendo cuando les dijo denle usted de comer? ¿Qué estaba diciendo? Estaba llamando a que se ejercitaran ellos, a que lo hicieran. Sí, administrenlos ustedes. ¿Qué más? Hay una palabra clave ahí. Esa palabra. Atiéndanlos ustedes. Eso estaba diciendo Jesús. Pero si no tenemos dinero, no alcanzaría tantos denarios para comprar tanto para la comida, no alcanzaría. Entonces Jesús, ojo pues, Jesús hizo el milagro de la multiplicación, pero a ellos de todas maneras los dejó ¿qué? Encargados de ¿qué? De atender a la gente, de servirles. No sé si están aquí pues. Jesús no los dejó sin la parte que a ellos les correspondía. Les dijo, formen o integren grupos de 50 y de 100. Ahí estaban los 12. Él no dijo, a ver, Pedro, coordiname a los otros y hagan grupos. Él les dijo, ¿a quién? A los 12. ¿Qué les dijo? Hagan o formen grupos de 50 y de 100. Es una enseñanza para asistencia y para todo discipulador. Aquellos que siempre están esperando, pero ¿quién es el que va a estar al frente? ¿Pero a quién le dijo? ¿Pero quién va a coordinar? ¿Pero quién los va a llamar? ¿Quién convoca? Por favor. Esa es una enseñanza. Jesús no dijo, Pedro, a ver Pedro, vos sos el pilas, vos sos el que me junta a los 12 rápido, o Juan, o Jacobo. No. Le dijo, ustedes formen grupos de 50 y de 100. Todos, muy bien, Flor, todos debían de estar listos. Todos tenían la misma responsabilidad. Todos, muy bien, tenían la misma responsabilidad. Esta parte debiera agarrarlo al 100 asistencia. Y naturalmente el resto del grupo, el pastor y discipuladores.
La misma, muy bien, Beverly, la misma responsabilidad, pero también la misma capacidad. Es que a veces vemos, ven hermano, ven tú también, a veces vemos nosotros que, no, él sí es capaz. No, yo no. A mí me falta mucho. Pero la responsabilidad es la misma porque el Espíritu Santo a los dos, ¿qué? Los capacitó, los hizo capaces, los habilitó. Pero es un grave error cuando, ¿qué? Cuando siempre está el hermano o la hermana. Ay, qué bendición ese hermano Luis Enrique, ¿verdad? Cómo me gusta verlo, cómo sirve él. Yo algún día quiero ser así. Está en esta posición, ¿verdad? Como la hermana, mire, que sube, la hermana que da los anuncios, la hermana o el hermano. Pues, hermano, si usted tiene exactamente la capacidad que el Espíritu Santo le ha dado. Lo que pasa es que todavía tiene que ya derribar, ¿qué? Prejuicios. ¿Qué más? Temores. Cambiar su mentalidad. Allí Jesús los delegó a los 12. Usted va a ver en las Escrituras y no dice que Él le dijo a Juan o a Pedro. A ellos les delegó. Entonces dile a tu hermano que está ahí cerca, no esperes que otros accionen. Comienza contigo, dile. Ahora, allí ese es uno de los momentos o uno de los tiempos, ocasiones, aunque no fue la única. Ojo, porque fueron 2 veces en las que Jesús multiplicó los panes y los peces. Fue en 2 ocasiones distintas. En una eran como 5,000 y en la otra eran 4,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Eran como 4,000 familias, pues, claro. Lo curioso es que donde son menos, que eran los 5,000, hay más pan. Y cuando eran más, hay menos pan. O sea, ¿qué significa eso? Que no tiene que ver con la lógica, con las reglas, con nada que tenga que ver con... Porque lo humano es, bueno, si Él hizo, ya entendí, fue un milagro pues, pero eran 5 panes, 5,000. Aquí si eran 4,000 familias, debieran de haber sido ¿cuántos panes? No, familias. Una proporción de, con 40 hubiera hecho el milagro, ¿ah? Pero no es así. No solamente rompimiento de moldes, sino que el Señor va contra toda, siempre va a ir contra toda lógica humana, contra todo cálculo, toda ¿qué? Aritmética o como le quieran llamar. Él va a ir contra todo eso. ¿Por qué? Porque todo esto lo que hace es limitarnos. Por eso es de que ese ejercitar de las matemáticas, algunos los ha programado tanto que les cuesta moverse en base a la fe. Les cuesta muchísimo. Ay, hermana, ore usted porque usted tiene fe. A mí me está costando. Porque yo, mire, aprendí que 4 por 2 son 8 y 8 por 2 son 16. A mí, mire, me mata con que me diga que 8 por 2 son 33. A mí, ahí sí ya me mató usted, no es así. Entonces, por eso es que lo que el Señor trabaja en nosotros, en todos, no es que el Señor esté diciendo ya no estudien matemáticas, no. Pero es, por eso trae la realidad divina, hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Porque esa es la realidad divina.
es de lo que no hay o de lo poco, produce lo mucho. De lo que no hay, ¿cómo van a ustedes no pagan los impuestos? Claro que sí. Pero tenía el dinero en la caja y podía decirle a Judas, no. Mandó a Pedro a que fuera. ¿Cómo así? Eso me cuesta entenderlo. Que lo manda a Pedro a pescar y que cuando agarra el pescado, abra la boca y le saque la moneda y pague de ahí los impuestos. Parece un Jesús que ¿qué? Claro, el milagro está lindo pues, pero que ¿qué? Que improvisa, que no tenía, no estaba preparado. Pareciera que como que se inventa algo. Ocurrencias, no. ¿Por qué nos cuesta entender eso? Por la realidad del sistema, la realidad humana. Nacimos en un sistema. El sistema nos ha controlado, nos ha dirigido. El sistema nos dice qué va a pasar, qué debemos hacer. Nos dice, el sistema se ha encargado de usar tanto lo lógico y lo ilógico. Por eso muchos todavía siguen hablando así. Pues mire, hermano, lógico. En la casa, mira mamá tal cosa. Ay, hijo, lógico. Oh, ese es ilógico lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque el sistema se encargó de que nosotros, desde que nacemos y crecemos, estar atestados de toda realidad humana, toda la realidad que el sistema ha impuesto. Entonces, cuando nosotros conocemos la realidad divina, creemos que se nos está imponiendo. El que nos impuso fue el sistema. Por tanto, id y hacer discípulos. Siento que se me está imponiendo. Pero el sistema nos viene imponiendo todo desde que nacemos. Hasta el día de hoy, el sistema está imponiendo otro género. Y que como dé lugar lo aceptemos. Porque el sistema dice que así debe ser. Entonces, el sistema se ha encargado de imponernos todo. Cuando el Señor nos habla, algunos sienten que se le está imponiendo. No, es que esa es la naturaleza real, la verdadera. Ese es nuestro origen. Entonces, no son gravosos sus mandamientos. Por eso es de que a muchos todavía les cuesta. Por eso ven como congregarse. Me está costando, es que no he tenido tiempo. Es que tengo mucha demanda de trabajo, es que el negocio. Ahí está toda la prioridad. Y todavía sigue viendo a la iglesia como ¿qué? Como algo opcional, como algo secundario. Si puedo, si logro, qué bueno, si no, que me entiendan. Pero es esa realidad humana, la realidad del sistema, que sigue expresándose cuando el Señor dice, no, si lo que yo vine a establecer es la realidad de mi Padre, por eso venga tu reino. El reino de Dios trae toda la realidad del Padre, toda, no trae algo de la realidad. Por eso venga tu reino, así como en el cielo en la tierra, hágase tu voluntad así como en el cielo en la tierra. Ahí es donde el Señor está diciéndonos a todos, conéctense pues con mi realidad, esa es mi realidad y es la de ustedes también. Por eso todos los días muchos están topando con barreras, con ¿qué más? Con estorbos, con que no sé qué hacer, cómo hacerlo. Todos aquí pues, cuando el Señor los sorprende en hechos, los sorprende, pero para el Señor ellos ya estaban ¿qué? Los 12. Capacitados, ya estaban habilitados, aunque Él no los advirtió. Porque esas son las cosas que a veces queremos, ¿verdad? Que el Señor nos dé todos los detalles. Si me voy por aquí, si tomo esta vía, ¿qué puede suceder? ¿Qué va a pasar? Pero Señor, ¿por qué no me mostró? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me habló? Yo oré, yo le pedí, yo sometí al Señor esto. ¿Por qué?
porque hay cosas que el Señor no lo dice. Porque ya van, ¿qué? Implícitas en su plan. Ellos tenían que esperar la promesa. A partir de ahí, el Espíritu Santo se encargaba de todo. Pero otra vez, Jesús ya los dejó preparados, ya los dejó adiestrados, ya los dejó listos. Por eso es que ellos, no dice que se agarraron el pelo y gritaron y se alocaron y ahora ¿qué hacemos? Ellos actuaron de una manera natural, aunque era sorprendente lo que estaba pasando. Pedro jamás en su vida, él vio cómo las multitudes seguían a Jesús. Ellos iban ahí también. Pero era Jesús que lo estaban siguiendo. No era Pedro y a Juan y a los demás. Ellos más bien andaban cerca de Jesús mirando que no lo apretaran, que no lo molestaran. Pero cuando se para Pedro y ve eso, y vieron eso los 12 con él, los 11 con él. No era solo de bautizar a 3,000 inmediatamente, sino que, ¿qué significaba eso? A ver. Comenzar el discipulado. No era de reunámonos los 12. Hagamos reuniones para ver qué hacemos, cómo los atendemos, cómo los discipulamos. Ellos no se pusieron a hacer reuniones. Ellos entendieron lo que el Señor les mandó a hacer, y de hacer discípulos, pues. Entonces desde ahí se expresa ¿qué? La soberanía de Dios, pero ¿qué se expresó desde ahí? A ver, ¿quién lo agarra? A ver, para hacerlo más rápido. ¿Quiénes ¿quiénes se convierten ahí en Hechos, en la iglesia de Jerusalén? Cuando viene el Espíritu Santo y cuando Pedro predica, ¿quiénes se convierten? De diferentes naciones, de diferentes culturas, idiomas. Los hizo entender y de una vez ejercitarse. Porque los que estaban ahí, por ejemplo, los árabes que se convirtieron, ¿qué significaba para los discípulos? Hagan discípulos en Arabia. ¿Qué fue lo que les dijo? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces se expresa desde Hechos las diferentes naciones, culturas. No solo la multiplicación, sino la expansión. No solo la multiplicación, sino la expansión del reino ahí. Fue inmediato. Entonces, ¿qué está el Señor trabajando en nosotros? Para que hagamos bien lo que Él nos ha mandado, porque ciertamente, hermanos, el Señor se ha determinado a sorprendernos.